Estamos de regreso en RPP Noticias y vamos a presentar a nuestro invitado. A continuación, Antero Flores Arauz, él es expresidente del Consejo de Ministros. Se ha pronunciado en oportunidades sobre la validez o la constitucionalidad de esta cuestión de confianza. Y usted consideró que no se había presentado en términos constitucionales, pero bueno, fue aprobada finalmente. ¿Qué significa eso? Fue aprobada conforme fue presentada. Y fue presentada de acuerdo con el artículo 133, que la única consecuencia que tiene cuando no la das es que dimite el gabinete y el presidente dentro de las 72 horas nombra uno nuevo. Todo el mundo ha estado elucubrando porque estaba en la atmósfera de que el Congreso se podía cerrar, porque ese es el artículo 134, pero es para otras dos cosas diferentes. La primera, cuando lo censuras a dos gabinetes, y la otra, cuando los gabinetes nuevos presentados para recibir la conformidad del Congreso y puedan seguir con su labor, le hayas rehusado esa confianza. Ese es el 34, que ese tiene como consecuencia no la obligación, sino la posibilidad de que el presidente de la República cierre el Congreso y llame a nuevas elecciones. Lo que se presentó es lo primero, con la consecuencia de que se vea el gabinete, nada más. Lo otro fueron elucubraciones porque estaba en el ambiente y porque si bien jurídicamente no correspondía, tampoco constitucionalmente, quien tiene la fuerza, que es la Plaza de Armas y no la Plaza Bolívar, lo podría hacer. No con tanques, como se hizo el 5 de abril, sino también con guante blanco. Hay formas. Y además, la ciudadanía, hay que decir las cosas por su nombre, está harta del Congreso. Pero, ¿por qué se aprueba una cuestión de confianza que es inconstitucional? No, la que se ha aprobado es constitucional. Pero es la misma que se presentó. Es la que se presentó. Entonces, siempre fue constitucional. Lo que pasa es que la gente estaba pensando que si no se daba, los votaban a los congresistas. Eso no era. No, pero claro que sí, pues, ¿no? No tiene nada que ver, son dos situaciones diferentes. Lo que ha planteado el Ejecutivo solo llevaba como consecuencia la dimisión del gabinete. Todos los demás han dado vuelta en su cabeza, en sus neuronas. Se viene. No, ahí sí ya, no, a ver. El presidente y su ministro de Justicia y Salvador de Solar y todo el mundo dijo claramente que si se negaba la confianza se iba a disolver el Congreso. Pero no era. De eso no hubo duda, nunca. Discúlpame, es clarísimo. Ellos cuando la sustentan, tanto en el oficio que remiten como en la exposición, se sustentan en el artículo en que solo tiene como consecuencia la salida del gabinete. No se sustentan en el otro, en el 134, que es la salida del Congreso y la elección de nuevo Congreso. Entonces, para mí, jurídicamente, pero la cosa es clara. No está en la Constitución. Claro que sí. ¿Qué hubiese pasado, no pongamos en ese escenario, si es que la cuestión de confianza no era aceptada? En ese momento, entonces, de acuerdo a la Constitución, sí quedaba el presidente en la prerrogativa, en la facultad de disolver el Congreso a su criterio, doctor. Insisto, son dos situaciones diferentes. Ok. Una cosa es plantear la cuestión de confianza, que lo puedes hacer en general para cualquier cosa, y la consecuencia, si la deniegas, es solamente la dimisión del Congreso. Otro artículo diferente, como consecuencia, ahí no la obligación, sino la facultad exacto, que tiene el presidente de disolver. Pero ¿para cuándo puede disolver? Cuando se han censurado dos gabinetes o cuando el gabinete recién nombrado, vienen al Congreso para plantear su plan de gobierno y le puedas dar la confianza. Esos dos casos, que no es sí llevan consigo la posibilidad de... forzando ahí un poquito la interpretación. No, clarísimo. Y los principales constitucionalistas lo señalan, y señalo a uno, al quizás más connotado y reconocido internacionalmente, que es Domingo García Belaúnde. Doctor Flores Arauz, vamos al tema en concreto sobre las reformas. Usted de seguro ha hecho una evaluación de las mismas, los proyectos enviados al Poder Legislativo. ¿Qué les ha parecido? ¿Tienen asidero, tienen base, tienen errores graves? Sí, también, hay de todo. Ya. ¿Realmente se necesita una reforma? Sí. ¿Creo que eso es urgente? No.
creo que urgente es las cosas que no se están haciendo, o por lo menos bien, la reconstrucción del norte, ahora las carreteras que hay que reparar en la zona de selva, resolver lo de Bambas, que significa un gran perjuicio hasta ahora para el país, destrabar la economía y sobre todo los grandes proyectos energéticos, mineros, en fin, y de las actividades extractivas. Tienes muchas cosas como pendientes. ¿Que esto es importante? Por supuesto que lo es, pero urgente. Pero ese es el discurso del APRA y el fujimorismo, ¿no? No, es el mío y no tengo nada que ver con el APRA ni con el fujimorismo. A lo que voy es que una cosa no quita la otra, ¿no? Sin no se duda. cancela tener que... Es más, no lo he dicho. De alguna manera, este proyecto de reforma política busca garantizar la calidad de nuestros políticos para el futuro, ¿no? Para que se puedan desarrollar con mayor facilidad las reformas, la reconstrucción, ¿no? El desarrollo económico. Como objetivo me parece bien. Como camino, no todos conducen a lo mismo. Me pedías que indique en qué cosas puedo tener discrepancia de lo que... El tema de la paridad, por ejemplo. De la paridad, yo francamente insisto en lo que ya dije y copiado de algunas otras personas, nada tiene que ver las neuronas con las hormonas, sea femeninas o masculinas. Y además, hoy día, como dije antes en la radio, ya tienes un montón de parlamentarias, has tenido defensora del pueblo, tienes gerentes generales, el CEO de muchísimas empresas importantísimas. Oye, has tenido varias fiscales de la nación, tienes un montón de parlamentarias, has tenido presidentas del Congreso, vocales de la Corte Suprema, jefe de la Oficina de Control Interno del Poder Judicial, en los más altos cargos has tenido damas. O sea, yo no creo en esa paridad. Además, ¿cómo la cocinas esa paridad cuando dices tienes que ir a elecciones internas? Ponte que Alejandra se haya presentado y resulta que sale en el segundo puesto. Primera mujer, segunda igual dama, tercera dama. Habría que bajarla. Pero como hay que paridad, Alejandra, hay que bajarla al tercero y poner un hombre. ¿Por qué? Doctor, y este proyecto en el tema de la elección universal, ¿cierto? Cuando se convoca a primarias. Bueno, hemos tenido aquí a destacados expertos que critican ese proyecto. También. ¿Usted qué opina? Yo también. ¿Por qué? ¿Perteneces al colegio de periodistas? No. No. Yo pertenezco al colegio de abogados. ¿Tendría algo que ver los ingenieros en mi colegio? Creo que no. ¿Eres miembro, qué te digo, del Club de la Unión? ¿Algo tendría que ver el Club Nacional o los miembros del Club Nacional para votar en el Club de la Unión? Es que no plantea eso el proyecto. Sí, o sea, pero por supuesto. No plantea que sean elecciones generales nacionales, plantea que los militantes, las personas inscritas en determinado partido puedan participar. Esos son unos, pero te está diciendo que están abiertas también a la ciudadanía. Famosas primarias. Las primarias. Claro. Pero si es que estamos comparando con el ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos, en las primarias, en ese caso, tienes que inscribirte en el partido para poder votar y no puedes votar en otro. O sea, es por eso. Si yo voto en el APRA, por ejemplo, no puedo votar en Acción Popular. Me parece maravilloso. En tu partido, en tu organización, es como la Asamblea General de una empresa. Acá la Asamblea General de socios, de accionistas, de RPP, no pueden venir los de Radio Exitosa. No tienen nada que ver. Esto es real. Entonces, acá sí me parece que hay errores, pero son errores conceptuales, en fin, determinará el Congreso qué es lo que se debe o no. Doctor, yo tengo, a mí me parece algunas incongruencias. Pero vamos al fondo del asunto, ¿no? O sea, si son perfectibles o no, Así no quita es. la esencia. Son perfectibles. La esencia es que exista voto democrático dentro de los partidos. Sin ninguna duda, y me parece muy bien. Y me parece bien, hay cosas que me parecen bien, como que el 20% de lo que puede definir el partido esté definido antes de las primarias. Hay cosas que están bien, hay cosas que no coincido con ellas. Por ejemplo, en el tema de la inmunidad, me pregunto si la inmunidad es protección de todo el Parlamento en su conjunto, ¿por qué va a ser el Poder Judicial el que pide el levantamiento y también el que lo otorgue, cuando tienes otras fórmulas que son perfectamente lógicas, si me permites? Sí, claro, doctor. Lo expliqué antes también. Lo que se le dice al Congreso es, oye, tú estás blindando, dejas las cosas ahí a las calendas griegas y no decides. Muy bien, para que eso no suceda, ponle silencio positivo.
Si en X meses no has decidido, no has levantado, no has rechazado, se considera automáticamente otorgado. O sea, usted está de acuerdo, usted ha sido presidente del Congreso. Sí. ¿Usted está de acuerdo con que sea solamente el cambio en el reglamento? Porque eso es lo que plantea justamente la propuesta. 60 días para que dure un proceso de levantamiento de inmunidad. Si no, ya lo levanta la Corte Suprema. Yo lo plantearía en otra forma, como te lo he dicho, pero yo sí creo que hay cosas tan importantes que debían estar en la Constitución, que si bien no es pétrea, es muchísimo más difícil modificarla. Claro, por eso el Congreso es muy fácil. Pero eso sí difiere de lo que planteaban los parlamentarios, que era que solo sea el reglamento y que sí puede ser modificado en una sola legislatura. Yo creo que además del reglamento hay que ponerlo en la Constitución. Le da muchísimo más peso, le da mayor solidez, le da mayor permanencia. Entonces, oye, yo no soy un monstruo que diga todo esto está mal. No, hay cosas que están bien, hay cosas que son mejorables y hay cosas que son desechables. Doctor, ¿qué le pareció a usted la actitud del Ejecutivo? O sea, en el tema de las formas, en ir al Congreso, no ir, no asistir a la Comisión de Constitución, el presentar justamente esta propia cuestión de confianza que ya muchos consideraban una especie de pechada al Congreso. ¿Cree usted que el gobierno actuó bien? Mira, al principio yo creo que actuó mal, porque la democracia es buscar entendimientos. Cuando tú tienes conflictos en la actividad privada, en la cuestión no oficial, buscas la transacción, buscas la negociación, buscas la conciliación antes de irte a las patadas. Hay fórmulas. Acá, tanto al gobierno como al Congreso, le faltó esas formas de llegar a acuerdos. ¿Ambos se fueron a las patadas? Sí, innecesariamente. ¿Cuál pisó primero? No lo sé, pero que los dos son. Yo creo que sí sabe. Y un poco... Usted sí sabe. Ambos. No sé cuál primero, pero ¿Quién metió la primera patada? Lo cierto es que hay otro elemento adicional, y se los digo con todo cariño, alguna prensa que no son ustedes. Me hace acordar al colegio. Pisa la salivita, nos vemos a la salida. No es necesario. La democracia hay que buscar conciliaciones. Como norte se supone que es el mismo para todos, oposición o gobierno, tener un Perú mejor. Entonces conversa. Ayer en el Parlamento, el presidente del Consejo de Ministros cambió el tono, cambió inclusive las expresiones. Claro. Ya no eran los tiempos siquiera. Pero eso no fue eso gratis. Está bien. Eso, y lo revela hoy, eso se venía escuchando hace varios días y lo revela hoy Caretas, se dio luego de varias reuniones durante el fin de semana entre parlamentarios, el premier y el presidente. Muy bien, muy bien. Esa es la democracia, buscar consensos, buscar qué se puede, explicar en lo que no estoy de acuerdo por qué no estoy de acuerdo. En varias oportunidades el Ejecutivo ha mostrado esa iniciativa de dialogar y el Congreso se voltea y hace todo lo contrario a lo que se comprometió, porque no estamos hablando de ellos pueden hacer, obviamente pueden pasar las leyes que quieran, pero si tú vas a un diálogo y te comprometes a A, B y C y luego haces B, te saltas B y C parece Z, discúlpame, mal. Yo no te lo voy a maquillar, mal, no tengo nada que ver con este Congreso, lo critico a cada rato. Este Congreso que tenía votación, pero espectacular, de grado soviético, ¿qué es lo que ha hecho? Pudiendo hacer buenas reformas y buenas cosas. Estas leyes, esta semana, lo dije hace un ratito, fíjate tú, no digo otra semana, esta, el día primero, ley que reconoce al Colegio Nacional de Ciencias como glorioso. ¿Qué tiene que ver el Congreso? ¿No podía ser el Ministerio de Educación? ¿Cuánto nos cuesta haber sacado esta ley? Otra, la 3955, que declara interés nacional la festividad de San Pedrito y Chimbote. Otra, ayer nomás, ley que declara de interés nacional la puesta en valor de un cementerio paleontológico. Doctor Arauz. Oye, hemos sacado acá hasta la ley de la persona que tiene baja estatura. Hay cosas que son insólitas. El Congreso tiene que trabajar en las cosas que son de interés nacional. Doctor, ahora usted habla de trabajo del Congreso. En esta nueva etapa que empieza, esperemos que sea nueva etapa y que todo quede atrás. Pero ¿confía usted realmente en que hay disposición de la comisión respectiva para aprobar estas reformas? Porque
Yo he escuchado que varios están en contra. O sea, ayer justamente en la sesión, a Rosa Bartra le pedían que deje la comisión porque ya había adelantado opinión. Pues es pedido de algunos parlamentarios. Pero usted, que tiene experiencia legislativa, ¿cree usted que hay disposición? Grave error. Rosa Bartra no es un juez para adelantar opinión o no adelantarla. Ella no va a decidir. Ella forma parte del debate. Claro. Dirige una sesión, pero su voz no es determinante. Entonces no ha adelantado ninguna opinión. Pero en términos generales, o sea, yendo al trabajo de la comisión, y lo que viene o lo que ha venido antes, ¿cree usted que hay disposición para aprobar? Hay disposición para discutir. Ya. No creo que haya disposición para aprobar todo, porque hay cosas que están bien y hay cosas que no están mal, están pésimas. Entonces hay que discutir, y tiene que discutirse en las universidades. El tema de una reforma constitucional no es de una reforma reglamentaria. Pero, a ver, doctor Flores Arauz, usted sabe que este tema viene discutiéndose más de 20 años, por lo menos desde que el gobierno de transición de Paniagua. Entonces, ¿no cree que ya estamos en un punto en el que las discusiones ya no siguen? O sea, todos los congresistas tienen una postura sobre estos proyectos de ley. Todos los partidos tienen posturas sobre estos proyectos de ley. Se ha escuchado al Jurado Nacional de Elecciones, se ha escuchado a la OMP, se ha escuchado a este comité que fue encargado por el Ejecutivo. Opiniones, información, tenemos. Es cuestión de deliberar. Creo que eso es lo que tiene que hacer el Congreso, pero mira, una cosa, tú hablas desde Paniagua. Estos proyectos recién se han presentado en menos de 2 meses. No es cuestión de Paniagua. Pero recogen reclamos que vienen hace muchos años. Discúlpame, algunos sí tienen tiempo, algunos son más recientes. ¿Todos queremos que haya una reforma y que nuestra democracia funcione mejor? Sí. ¿Cuáles son los mecanismos? No necesariamente estos, hay que discutirlos. Yo creo que hay una buena intención. Yo no puedo negar que en la comisión de Tuesta han hecho un trabajo. No estaré de acuerdo con muchas de sus conclusiones, pero con otras sí. Y ha habido gente muy estudiosa y muy considerada y muy consciente en esto, como por ejemplo Milagros Campos, ¿no? Y en todo caso, que sí sabe de este tema. Y en todo caso, doctor, ¿cree usted que ha sido atinado que se establezca como límite para estos 6 proyectos presentados el término de la legislatura, o debería plantearse más tiempo para la discusión, para el debate? Más tiempo, requiere más tiempo. Bueno, que se amplíe la legislatura, entonces. Así es. Pero usted sabe que tiene que ser en esta legislatura, porque si no, no se aplica al 2021 en algunos casos. Mira, tampoco, como dijo ese gran filósofo. Porque tú en la siguiente legislatura la puedes aprobar, y en la siguiente, en abril, puede estar recontraaprobado la segunda votación antes del año en que se supone... Eso es lo que planteó el propio Premier del Solar, ¿no? En septiembre, y culminarla en la subsiguiente legislatura. Hay formas, no es necesario hacer las cosas apresuradas. Mira cuando haces las cosas apresuradas. Acuérdense lo del Consejo Nacional de la Justicia, que para mí nunca fue necesario cambiarlo por la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia... No. El Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido sustituido, el Consejo de la Magistratura ha sido sustituido por la Junta Nacional de Justicia. Bastaba poner más requisitos a los miembros, en lugar de hacer este desaguisado que mira cómo está terminando. Se presentan 104 y pasan 3, cuando lo que se pretendía era que tuvieras lo mejor de lo mejor en esa Junta por la Justicia, pero lógicamente la gente que es lo mejor de lo mejor, o que tiene un background muy interesante y un know-how mejor, etcétera, y tiene pues una hoja de vida espectacular, no se va a entrar en esto a que le manoseen el nombre. ¿Y qué cree que ha primado ayer usted, doctor, con su experiencia a nivel legislativo? ¿Qué cree que ha primado ayer para el otorgamiento de la cuestión de confianza? ¿El tema de discusión de reformas, interés por ello, o es que han querido los parlamentarios asegurarse hasta el fin del periodo? Mira, hay de ambas cosas, porque hay parlamentarios que realmente no les puede interesar seguir simplemente allí por una cuestión de un sueldo. Habrá otros que sí. En todas las agrupaciones tú tienes buenos, malos y regulares, en todos, en los abogados, en los periodistas, en los médicos, en los parlamentarios, en los ministros. Entonces, yo no creo que haya habido una sola direccionalidad y motivación en ello.
Han habido cosas y realmente la ciudadanía, en mucho, y ustedes también, en lo suyo, han estado llamando a la reflexión. Y eso ha dado sus resultados, ha dado sus frutos. Espero que continúen. ¿Y qué le parece en términos generales la calidad de este Congreso, la calidad del debate parlamentario? De la época de las cavernas. Realmente. ¿Por qué? Porque la mayoría, la verdad, son bien primarios, ¿no? Hay un debate bien poco profundo. Y las excepcionalidades que las hay, lamentablemente no son muchas, ¿no? Es el peor congreso que yo, la verdad que yo he visto, pero creo que el siguiente pudiera ser peor si no hacemos algunas cosas. ¿Cómo y cuáles? sobre todo los partidos, seleccionar mejor. No solamente es cuestión de elecciones primarias o no elecciones. Yo me acuerdo los mejores congresos en que tenías un Mario Polar, un Ernesto Alaiza, un Luis Alberto Sánchez, un Tausen Escurra, un Lucho Heisen, etcétera. Era otra cosa. Claro. En que los partidos eran los que definían quiénes iban allí sin necesidad de elecciones. Por eso yo creo que el 20% que tú puedes invitar es poco. Yo iría a un 50-50 y que los partidos definan su cúpula 50 y 50 en elecciones primarias. Porque al final los comités de los partidos y los que están inscritos en los partidos no necesariamente son los mejores. ¿Y el tema de la no reelección cree usted que influye o influirá en la calidad? ¿Debería haber un cambio en ese sentido? Mira, en esta oportunidad quizás la calidad puedas encontrar en gente que ya no está en el Congreso, como yo, y que pueda postular. Yo no voy a postular por si acaso. ¿Por qué? Pero porque no me da la gana. Tan sencillo como eso. Yo ya Debería, tuve 16 años, ¿no? Y tengo 77 y tengo factura además que cumplí con mi familia. Ya mucho me he dedicado a la cosa del país. Pero es un poco tener una escuela con solo alumnos. ¿Dónde están los profesores? Claro. Pero eso ocurre ahora igual, ¿no? O sea, No. Los congresistas que regresan no son tampoco la mayoría de los parlamentarios. Son muy pocos, pero son buenos. Pero hay excongresistas que también son buenos, que por ahí Pocos. que regresan la siguiente legislatura y les enseñan a los nuevos. Eso es lo que debería haber. La experiencia en este caso es fundamental. Y eso depende de los partidos, ¿no? Fundamental. La experiencia en el debate parlamentario, en el trabajo mismo del Tú ves congresista. hasta en las expresiones y en la discusión. Mira las formas inclusive de un Jorge del Castillo y mira las formas de cualquier pata en el suelo. No es la misma. Hasta las formas son importantes en esto. Muy bien. Bien. Doctor, Muchísimas gracias. Gracias por su visita. Gracias a ustedes. Es muy amable. El doctor Antero Flores Arauz, que ha sido presidente del Congreso y por supuesto nos ha acompañado.